Buenas tardes, ¿qué tal alumnas? ¿Qué tal Mariela? ¿Qué tal Lidia? Bienvenidas a la clase. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. También le veo a Ángel. Bienvenido Ángel a la clase del día de hoy. Espero que todos estén muy bien, de salud, que estén gozando todos de buena salud, también sus familiares. El día de hoy ya estamos una semana antes de su primer parcial. El próximo viernes tienen ustedes su primer parcial de microeconomía. Y el día de hoy vamos a estar desarrollando una nueva unidad, que es la unidad 4, costos de producción, que es relativamente sencillo, fácil, agradable a la lectura. Entonces va a ser, creo que una clase amena. Y para que ustedes tengan un poco conocimiento de hasta dónde entra en este primer parcial para su examen, va a abarcar desde la unidad 1 hasta el día de hoy, el desarrollo del día de hoy, que es la unidad 4. En la unidad 2 estuvimos teniendo ejercicios que desarrollamos, entonces también quiero que practiquen los ejercicios, tanto de encontrar el punto de equilibrio con las funciones de la oferta y la demanda, conocer en qué punto, en qué precio sería un exceso de oferta o un exceso de demanda, y también hallar la elasticidad, ¿verdad? Entonces, el examen, el primer parcial, va a abarcar estos ejercicios. Por eso sería bueno que ustedes vayan practicando para que sea sencillo para ustedes el desarrollo del examen, ¿verdad? Y luego toda la parte conceptual, como en el semestre pasado, va a tener 4 formas de chequeo, que sería el falso y verdadero, la selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiples respuestas y el emparejamiento, ¿verdad? Entonces no cambia a la forma de puntuación del semestre pasado. Cada pregunta o cada cuestionamiento va a tener un puntaje de 1 punto, entonces van a tener 15 preguntas, porque el primer parcial es de 15 puntos, ¿verdad? Luego la sumatoria de los trabajos prácticos que ustedes están desarrollando va a ser de 10 puntos, el segundo parcial nuevamente de 15 puntos, por lo que se acumularía 40 puntos en esta parte, ¿verdad? Tanto los parciales como el trabajo práctico, quedando nuevamente los 60 puntos restantes para el examen final. Entonces, de repente, si tienen alguna duda, sería bueno que me vayan mencionando para que yo pueda responderles, ¿verdad? Pueden usar la plataforma en el foro de consulta, me pueden consultar sin ningún inconveniente cualquier duda que tengan. En la clase del día de hoy también vamos a estar desarrollando un ejercicio, pero este ejercicio ya no va a abarcar en el primer parcial, entonces ya pasa para el segundo parcial este ejercicio y los demás ejercicios que serán venideros, ¿verdad? Entonces, en este apartado, en la unidad 4, lo que tienen que leer más profundamente sería la parte conceptual, entender un poco los conceptos que vamos desarrollando. Bueno, dicho esto, voy a empezar a proyectar la diapositiva, a compartir con ustedes para que podamos ir viendo. Veo que hasta el momento están 11 participantes en la clase. Espero que se vayan acoplando más compañeros. Y un poco antes del final voy a estar sacando una pequeña foto que sería para dejar, ¿verdad?, precedente de los participantes de la clase del día de hoy. Comparto con ustedes la pantalla, la diapositiva, la proyección de la clase del día de hoy, que como les dije es la unidad 4, costo de producción, ¿verdad? Sabemos nosotros, ya que la oferta y la demanda son de repente los que determinan la cantidad que se va a producir
y también la que se va a vender en el mercado, junto con su precio, ¿verdad? Entonces, la oferta y la demanda del bien o servicio son los que determinan la cantidad que se va a producir, vender y el precio del mismo, ¿verdad? Y la curva de oferta o la función de la oferta depende principalmente de los costos que tiene la producción de ese bien o ese servicio, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar viendo, ¿verdad? ¿Qué ocurre detrás de la curva de la oferta para mostrar cómo es que se determina de repente los costos de producción de la empresa, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? El concepto de costo de producción o costo de operación es el gasto en el que incurre, ¿verdad? La empresa o el oferente, el productor, para fabricar un bien o de repente para generar un servicio. Le llamamos también, ¿verdad? Costo de operación. Entonces, el oferente, el productor, tiene que fijarse en cuánto es el gasto necesario que tiene que realizar para poder producir el bien que quiere vender, ¿verdad? Y esa diferencia entre el costo y el precio es lo que luego le va a dar la ganancia o la utilidad a esta empresa o a este productor, ¿verdad? Los costos de producción de la empresa dependen de la cantidad que va a producir, ¿verdad? Y de lo que tarde también en ajustar la planta y el equipo a los cambios del entorno. Entonces, cuando de repente el costo de las maquinarias es muy elevado, probablemente le lleve a la empresa más tiempo poder recuperar ese costo de operación, ¿verdad? Entonces, decimos que los costos de la producción dependen tanto de la cantidad que va a producir de ese bien o servicio y también de lo que tarde en ajustar su planta y el equipo a los cambios que ocurren en el entorno, ¿verdad? El costo de producción también, las empresas son las que eligen las cantidades que van a ofrecer, ¿verdad? O sea, las empresas son las que eligen las cantidades que van a ofrecer en el mercado para que puedan maximizar el beneficio de, su ganancia, ¿verdad? Y que dijimos que el beneficio o la ganancia sería la diferencia entre el ingreso que obtiene, que sería, el ingreso sería el precio por la cantidad que vende, ¿verdad? Y el costo de producción. Y para maximizar el beneficio también deben elegir aquellos factores que minimicen el costo de producir la cantidad que decida ofrecer, ¿verdad? Podemos llamarle factores tanto a la materia prima, al alquiler del local, a las maquinarias que necesite para producir ese bien o servicio, ¿verdad? Entonces aquí vemos en un pequeño gráfico, ¿verdad? Que una productora, vamos a llamarle una emprendedora, está viendo, ¿verdad? Cuánto le va a costar producir un determinado bien, ¿verdad? Tiene que pensar en el alquiler, en el costo de la materia prima, en el costo también de su marketing, ¿verdad? Y todo eso debe de, cuando vende su producto, debe de ser mayor a todo ese costo para que pueda tener ganancia la empresa, ¿verdad? También la empresa tiene una producción de acuerdo o una ganancia también de acuerdo al tiempo que le lleve a la empresa, ¿verdad? Su producción, ¿verdad? Las empresas utilizan muchos factores de producción que son diferentes para producir distintos bienes y servicios, ¿verdad? Como ya dijimos, las materias primas, otros bienes que de repente son producidos por otras empresas, ¿verdad? Sabemos que hay empresas que venden un producto que ya está
hecho en partes por otras empresas, ¿verdad? Y luego ellos se encargan ya de vender el producto terminado, como decimos, ¿verdad? Otros son de repente los diferentes tipos de trabajo con las distintas cualificaciones y capacidades que tiene ya sea su personal, ¿verdad? Hay productos que necesitan personas más capaces para poder trabajar con ciertas maquinarias que son de mayor, eh, digamos que, atención, ¿verdad? Y otros bienes de capital. Para maximizar los beneficios, las empresas deben elegir el método de producción que minimice el costo, ¿verdad?, del nivel de producción que seleccionen. Entonces las empresas tienen que primeramente observar, ¿verdad?, las distintas opciones de producción que se tiene, ¿verdad? Supongamos de repente las empresas que se van a tratar de vender productos alimenticios, ¿verdad? Van a ofrecer productos alimenticios en el mercado. Primero tiene que tomar la decisión sobre la cantidad de espacio que van a tener que utilizar, ya sea para poner sus góndolas, sus cajas registradoras, sus estantes, la cantidad de repente de heladeras, congeladores que necesita para mantener sus productos, ¿verdad? El mobiliario, los muebles que va a utilizar, si va a comprar frutas frescas, verduras frescas, cada cuánto debe ir al mercado para comprar, porque si va de repente todos los días, también tiene que ver el costo de el movimiento, ¿verdad?, del traslado, o si va cada 5 días, ver que no se lleguen a descomponer esos productos frescos, ¿verdad? Y distintas decisiones que debe de tomar la empresa, ¿verdad?, para tratar de minimizar el costo que tiene para el nivel de producción que desean realizar, ¿verdad? O de repente si es más conveniente utilizar máquinas más complejas, ¿verdad?, para solamente etiquetar, sellar los precios o la fecha de vencimiento, o va a hacerlo manualmente, ¿verdad? Porque sabemos también que el tiempo que uno dedica de repente a hacerlo manualmente también tiene un costo, ¿verdad? Entonces todo eso debe de tener en cuenta la empresa que va a vender, en este caso, productos alimenticios, ¿verdad? Entonces, todas las empresas, de hecho, aspiran a ser productores eficientes, ¿verdad? A producir la mayor cantidad de la mejor manera, en el menor tiempo y utilizando, ¿verdad?, lo mínimo posible de los factores de producción, porque eso sabemos que tiene un costo, ¿verdad? Que sean eficientes, tanto desde el punto de vista ya sea técnico y también desde el punto de vista económico. Y aquí nosotros llamamos eficiencia técnica y aquí llamamos eficiencia económica. Vamos a ver ahora. La eficiencia técnica sería, ¿verdad?, el método de producción, o sea, llamamos nosotros método de producción técnicamente eficiente si no existe ningún otro método, ¿verdad?, que utilice una cantidad menor de factores de producción o al menos de un factor, ¿verdad? Decimos que es entonces eficiente técnicamente si utiliza, si este método, esta opción que tenemos, utiliza la menor cantidad de factores de producción, ¿verdad? Por lo menos de uno de los factores de producción, porque sabemos que existen varios factores de producción para producir cualquier bien o servicio. Y no una mayor de otro para producir una determinada cantidad, ¿verdad? Entonces, que por lo menos debe de tener este método una menor cantidad de utilización del factor de producción, ¿verdad? Y que no, de repente no produzca menos cantidad que aquel
que es, utiliza la misma cantidad de factores de producción, ¿verdad? ¿Qué decimos? En otras palabras, ¿verdad? Un método de producción es técnicamente eficiente si la producción que se obtiene, ¿verdad? La producción, el producto final que se obtiene es la máxima posible con las cantidades de factores que están especificadas, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos una opción, un método que nos produzca la mayor cantidad de producción, ya sea de bienes o servicios, con la menor cantidad de factores de producción, entonces decimos que esa es técnicamente eficiente. Y pueden haber varios métodos que son técnicamente eficientes, porque de repente un método utiliza una menor cantidad de infraestructura, otro utiliza una menor cantidad de mano de obra, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que la que utiliza menos cantidad de infraestructura es más eficiente que aquella que utiliza menos cantidad de mano de obra, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? Que la empresa pueda tomar aquella que sea tanto técnicamente eficiente y también económicamente eficiente. ¿Cuáles serían los principios para conocer la eficiencia técnica? Les copié esto que me pareció más sencillo, ¿verdad? Y más fácil de entender. Una técnica es más eficiente técnicamente que otra si obtiene más cantidad de productos con los mismos recursos que tenemos, ¿verdad? Supongamos que tenemos 5 licuadoras y no sé, 2 kilos de frutas y tanta cantidad de agua y edulcorante y azúcar, ¿verdad? Aquella que pueda producir mayor cantidad del producto final, que sería en este caso nuestros jugos, con la menor cantidad de productos, tanto los productos como materia prima, como aquellos materiales que necesitamos para producir, ¿verdad? Si con los mismos recursos que tenemos podemos producir la misma cantidad de productos, estamos diciendo que tenemos una técnica eficiente técnicamente, ¿verdad? También una técnica es más eficiente técnicamente, ¿verdad? O sea, un método, podemos decirle también para que no nos confunda, ¿verdad? Un método es más eficiente técnicamente que otra si utiliza menos recursos para obtener la misma cantidad de productos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos dos principios. Una, que un método es más eficiente técnicamente que otra si obtiene más cantidad de productos con los mismos recursos, ¿verdad? Con los mismos recursos, más cantidad de productos. Otro principio sería que nos produce la misma cantidad de productos, ¿verdad? Pero con menos recursos. Ahí también estamos hablando de una eficiencia técnica. Y por último, cuando dos técnicas producen lo mismo, pero una usa más de un factor y, y la otra usa más de otro. Entonces, ahí no podemos decir que una sea más eficiente que otra desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Supongamos, en este ejemplo del jugo que le estoy dando, de que de repente una técnica produce lo mismo que la otra, ¿verdad? Vamos a llamarle técnica A y técnica B, ¿verdad? Producen 5 litros de jugo ambas técnicas, pero una de ellas utiliza menos cantidad de licuadoras y otra utiliza menos cantidad de electricidad. Entonces nosotros no podemos decir que una sea más eficiente que la otra porque cada una de ellas utiliza más de un factor que la otra, pero menos también. O sea, uno de ellos utiliza en mayor cantidad y el otro en menor cantidad. Entonces no podemos hablar de una eficiencia técnica entre esos dos factores, ¿verdad? Entonces tiene que cumplirse estos dos principios primeramente, que una tiene que producirnos más cantidad de productos con los mismos recursos, la otra es que nos puede dar la misma cantidad de recursos, productos, perdón, pero con menos cantidad de recursos.
Cuando veamos ya la parte matemática de este principio de la eficiencia técnica, nos va a ser más sencillo comprenderlo. Aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿verdad? De los distintos métodos para producir mandioca. Un ejemplo, ¿verdad? Tenemos los requisitos de los factores que serían días de trabajo, la mano de obra, ¿verdad? El número de tractores para producir la mandioca, las hectáreas de tierra que necesita, ¿verdad? Este productor, y las toneladas de fertilizante que se necesita o se debe de utilizar para producir cierta cantidad de mandioca, ¿verdad? Entonces tenemos 4 factores que necesitamos para producir una cierta cantidad de toneladas de mandioca y 4 métodos. Tenemos el método A, el método B, C y el B, ¿verdad? En cada uno de ellos podemos observar que hay distinta cantidad de cada uno de los factores. En el método A, por ejemplo, se utilizaría 10 días de trabajo, 3 tractores, 5 hectáreas de tierra y 14 toneladas de fertilizante. Por el otro lado, el método B, se necesitaría utilizar 20 días de trabajo, o sea, 20 días tendrían que trabajar nuestros trabajadores, ¿verdad? Solamente un tractor, 3 hectáreas de tierra, o sea, una menor cantidad de hectáreas de tierra, pero más cantidad de fertilizante, mayor cantidad de toneladas de fertilizante, ¿verdad? Entre el método A y el método B, nosotros no podemos decir que existe una que sea técnicamente eficiente o más eficiente que la otra, por la razón de que de repente en el método A, cierto, utilizamos menos días de trabajo, pero utilizamos una mayor cantidad de tractores y también una mayor cantidad de hectáreas de tierra, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que el método A es más eficiente técnicamente que el método B, porque por lo menos uno de los factores se utiliza en mayor cantidad y el del otro una menor cantidad, ¿verdad? En este caso, se utiliza mayor cantidad en el método B de días de trabajo, pero una menor cantidad de número de tractores, ¿verdad? Continuando, vemos que el método C también utilizaría 10 días de trabajo, 3 tractores, solo 3 hectáreas de tierra, pero 25 toneladas de fertilizante, o sea, una mayor cantidad de fertilizantes. Si nuevamente comparamos el A, B y el C, vemos que cada uno de los métodos utiliza en ciertos factores de trabajo, una mayor cantidad y en otros una menor cantidad, ¿verdad? Si comparamos el A con el C, vemos que tanto el A y el C utilizan 10 días de trabajo. También el A y el C utilizan 3 tractores, pero el A utiliza más cantidad de hectáreas de tierra que el C. Utiliza 5 hectáreas y el C utiliza solo 3 hectáreas. ¿En dónde estaría la diferencia? En donde también el método A utiliza una menor cantidad de toneladas de fertilizante y sin embargo el método C utiliza una mayor cantidad de fertilizantes. Por eso no podemos decir que el A o el C son técnicamente eficientes más que uno y el otro, ¿verdad? Porque el método A, cierto, utiliza una mayor cantidad de hectáreas de tierra, pero una menor cantidad de toneladas de fertilizantes que la opción C. Y lo mismo podemos comparar la C con la B y podemos ver que existen ciertos factores que utiliza en mayor cantidad la B, pero en las otras una menor cantidad. Por ejemplo, aquí, si nos fijamos en días de trabajo, la opción B o el método B utiliza más días de trabajo, utiliza 20 días de trabajo y la opción C solamente 10 días de trabajo, ¿verdad? El número de tractores, la opción B utilizaría una menor cantidad de tractores que la opción C.
hectáreas de tierra lo mismo, utilizan la misma cantidad, utilizaría la misma cantidad, y en toneladas de fertilizantes, si la opción C utiliza o utilizaría una mayor cantidad, 25 toneladas, y sin embargo la opción B utiliza solo 19 toneladas. Entonces no podemos decir que ni la B ni la C son eficientes técnicamente una contra la otra, ¿verdad? O sea que ambas son técnicamente eficientes, ya que utilizan de alguna manera una menor cantidad de un factor de producción y el otro en una menor cantidad, ¿verdad? Luego, por último, tenemos la opción D. La opción D también utiliza 10 días de trabajo, como la opción A y la opción C. Utiliza 4 números de tractores, o sea, 4 cantidades de tractores, 5 hectáreas de tierra y 25 toneladas de fertilizante. Si comparamos la opción C con la opción D, podemos ver que en el día de trabajo, los días que necesita utilizar de trabajo son iguales, 10 días. En el número de tractores, la opción o el método D necesitaría 4 tractores, mayor cantidad que la C, que solamente necesitaría 3 tractores. En hectáreas de tierra, también la opción D necesitaría más hectáreas de tierra, que sería 5 hectáreas de tierra, siendo que la opción C solamente necesita 3 hectáreas. Y las toneladas o toneladas de fertilizantes que necesitaría serían la misma, ¿verdad? Cada uno de los métodos necesitaría 25 toneladas de fertilizante. Entonces, aquí en este punto sí podemos ver una opción que es ineficiente técnicamente si comparamos con la otra, que sería la opción D, ¿verdad? Porque en la opción D necesitamos mayor cantidad de número de tractores y también mayor cantidad de hectáreas de tierra, y no existe otro factor que sea que necesite menor cantidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros optáramos por utilizar la opción D, estaríamos utilizando una opción ineficiente técnicamente, porque tenemos otra opción, que sería la C, en la cual necesitaríamos utilizar menos factor de producción que el método D. Entonces, esta sería la forma de ver los distintos factores que necesita para producir un determinado bien y cuál sería técnicamente eficiente y cuál sería técnicamente ineficiente, ¿verdad? Entonces, si vemos el concepto de eficiencia técnica, ¿verdad? Nos dice que un método de producción es técnicamente eficiente si no existe ningún otro método que utilice una cantidad menor de al menos de un factor y no una mayor de otro para producir una determinada cantidad. O sea que un método de producción es técnicamente eficiente si la producción que se obtiene es la máxima posible con las cantidades de factores que están especificadas y que tienen que ser las menores posibles, ¿verdad? Entonces, aquí en este ejemplo, la técnica que es ineficiente técnicamente sería la opción o el método D, porque utiliza una mayor cantidad de tractores y de hectáreas de tierra sin que exista otro factor en donde utilice una menor cantidad que otras, ¿verdad? Por eso es que decimos que la opción o el método D es técnicamente ineficiente. Espero que hasta aquí entiendan un poco esto, porque el trabajo práctico que tienen en esta semana va a ser referente a este tema, a que ustedes puedan identificar el método que es técnicamente ineficiente, ¿verdad?
Y luego vemos el concepto de la eficiencia económica. La eficiencia económica, sin embargo, ya es algo un poco más sencillo, ¿verdad? Porque el método de producción económicamente eficiente es aquel que minimiza el costo de oportunidad de los factores utilizados en la producción, ¿verdad? Una vez que nosotros podemos determinar cuál es el método que es técnicamente ineficiente, ya descartamos ese método y tratamos de buscar la que sea eficiente económicamente, dándole los costos que tiene para la empresa utilizar los distintos factores, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo que nosotros vimos, ya descartamos, si nosotros fuésemos una productora, una empresa productora de mandiocas, ya vamos a descartar el método D y nos vamos a quedar con los tres métodos que serían la opción A, B y C. Y en este punto, para hallar cuál es el método económicamente eficiente, tenemos que saber cuánto nos cuesta cada uno de estos factores de producción, ¿verdad? Cuánto es el costo de cada día de trabajo, ¿verdad? Suponemos que, vamos a poner un ejemplo, que sea de 100.000 guaraníes por días de trabajo. Entonces multiplicamos 100.000 por los días de trabajo, ¿verdad? Por 10 en este caso, y nos va a dar que el costo es de 1.000.000 de guaraníes en días de trabajo. De la misma forma, hallamos lo que nos cuesta el alquiler de cada uno de estos tractores. Vamos a suponer que sea 300.000 guaraníes. Entonces multiplicamos 3 por 300.000, tenemos 900.000, ¿verdad? O sea, tenemos que saber también cuánto es el costo del alquiler de las hectáreas de tierra. Si nos dicen, por ejemplo, es a 500.000 guaraníes, multiplicamos las 5 hectáreas que necesitamos por los 500.000, que nos va a dar 2.500.000, y también cuánto nos cuesta cada tonelada de fertilizante. Una vez que sabemos el costo por unidad de cada uno de estos, lo multiplicamos por la cantidad que necesitamos y luego sumamos todos entre sí, ¿verdad? Sumamos los 1.000.000 que nos cuesta los días de trabajo, los 900.000 que el alquiler de los tractores, los 2.500.000 que dijimos que nos cuesta las hectáreas de tierra, con el costo también de las toneladas de fertilizantes. Si decimos que está a 100.000 guaraníes por tonelada, nos daría un costo de 1.400.000 guaraníes. Sumando todos estos costos, vamos a tener cuánto nos cuesta por cada método, ¿verdad?, de producción. Y aquel método que sea el más barato, o sea, el que tenga el menor costo, es al que llamamos un método económicamente eficiente, ¿verdad? Eficiente económicamente. Entonces, para hallar la eficiencia económica es solamente ya darle los distintos costos que nos tienen los factores de producción que vamos a utilizar, ¿verdad? Aquí puse, ¿verdad?, que la eficiencia técnica no despilfarra recursos, o sea, que trata de utilizar la menor cantidad de recursos, producir lo mismo, ¿verdad? O producir más con los mismos recursos. Eficiencia técnica, entonces llamamos a aquel método que nos produce más con los mismos recursos que otros métodos, o que nos produce lo mismo con menos recursos que otros métodos. A eso le llamamos eficiencia técnica. Y la eficiencia económica es la técnica que nos sale más barato o que tiene un menor costo, ¿verdad? Entonces, continuamos con la función de producción. La función de producción de una empresa muestra la cantidad máxima de producción que se puede obtener con una cantidad dada de factores, y ninguna empresa toma sus decisiones técnicas o económicas de una vez para siempre, ¿verdad? Las empresas siempre, continuamente, están tratando de encontrar métodos de producción que sean económicamente eficientes o que sean, ¿verdad?, primero técnicamente eficiente y luego económicamente eficiente, o sea, aquella que tenga el menor costo de producción. Existe un corto plazo y un largo plazo en las empresas, ¿verdad? El largo plazo es ya un periodo que es suficientemente largo, o sea, un periodo de tiempo que es suficientemente largo
para que la empresa pueda alterar todos sus factores de producción, ya sea los factores fijos, ¿verdad? Las maquinarias, o tener su propio edificio, ¿verdad? Un tiempo largo le da el tiempo, el periodo, ¿verdad? Suficiente a la empresa para que pueda alterar todos los factores de producción. Y en el corto plazo, ¿verdad? Es un periodo de tiempo durante el cual de repente no se pueden variar algunos factores, como los factores fijos, ¿verdad? Maquinarias muy caras, no podemos variar en el corto plazo, pero sí varía de repente la materia prima, ¿verdad? La producción a corto plazo, ¿verdad? La empresa a corto plazo depende de las cantidades de factores variables que utilice, ¿verdad? Ya sea la mano de obra de su personal, ¿verdad? Esa sería un factor variable. Por tanto, la función de producción a corto plazo muestra el nivel de producción que depende de los niveles de los factores variables de la empresa y se mantienen todos los factores fijos constantes, ¿verdad? Por lo tanto, normalmente en los ejemplos se tienen en cuenta, ¿verdad? La variación del factor trabajo, que en el corto plazo es el único factor variable, ¿verdad? Aquí tenemos una empresa, ¿verdad? Que produce globos, ¿verdad? Tiene la cantidad de trabajadores por semana, la producción total de globos a cada una de las cantidades de empleados, el producto marginal de los globos por cada trabajador y el producto medio por cada trabajador, ¿verdad? Vamos a detallar cada uno de los conceptos, tanto del producto total, producto marginal y producto medio. Me gustaría salir en una foto con ustedes en este momento para que podamos tener nuestro registro de clases del día de hoy. Entonces, para que vamos a ver cuántos participantes se tuvo en la fecha. Así que un ratito, vamos a salir en una fotito. Ahí. Y continuamos, ¿verdad? Tenemos que 15 participantes. Hola Jennifer, qué linda. Vamos a compartir nuevamente Hola, profe. nuestro PowerPoint. Nos queda poquito tiempo, pero mientras tengamos este tiempo, quiero explicarles lo que sería el producto total, ¿verdad? ¿Qué es el producto total? Es la producción total de la empresa, ¿verdad? Aquí tenemos un gráfico de lo que se produce. Simplemente vemos por la cantidad de empleados que se tiene y la cantidad de globos, en este caso, que se produce por semana, ¿verdad? El producto total es solamente la cantidad total que se produce a cada uno digamos que del factor variable que utiliza esta empresa, en este caso, la mano de obra o la cantidad de personal que tiene, ¿verdad? Luego tenemos el producto marginal. El producto marginal es, ¿verdad? La producción adicional que se obtiene utilizando una unidad adicional de ese factor. En este caso sería el factor trabajo, ¿verdad? Si nosotros vamos agregando una cantidad más de trabajador, ¿cuánto es lo que aumentamos la producción, en este caso de globos, ¿verdad? A medida que vayamos aumentando la cantidad de trabajadores, también aumentamos la cantidad de producción que tiene la empresa. Pero esta cantidad de producción tenemos que ver de una manera marginal, o sea que solamente aumentando una cantidad, cuánto más aumenta nuestra producción, ¿verdad? Luego tenemos el producto medio, en donde, ¿verdad? El producto medio es el cociente entre el nivel de producción que se obtiene y la cantidad de factor empleado. En este caso sería el factor trabajo o la cantidad de empleados que vamos a utilizar, ¿verdad? Esto